Hola, es el momento de continuar con nuestro curso y ahora lo que vamos a ver es cómo trabajar con las variables. Vamos a empezar con las variables discretas. Por ejemplo, vamos a suponer que vamos a analizar simplemente la cantidad de hijos que hay en cada familia de determinado barrio. Supongamos que haya un condominio, que haya 100 casas y entonces vamos cada una de las casas a ver cantidad de hijos entre 0 y 12 años de cada una de las casas de determinado barrio. Supongamos que las casas sean 100, entonces vamos una por una recogiendo los datos y supongamos que nos digan casa por casa estos datos. En la primera casa no hay hijos, en la segunda casa hay 1, en la tercera 0, en la cuarta 3, después hay 2, después 0, 1 y así sucesivamente. La pregunta que uno se hace es, supongamos que yo tenga los 100 valores de la variable esta. ¿Puedo entender de la forma esta cuál es el comportamiento de la variable? Y realmente no es muy cómodo porque tengo 100 números. Si bien los valores son muy chicos, supongamos va a ser de 0 a 4, supongamos que no haya casas con más de 4 hijos de 0 a 12 años. Son muchos los datos. Entonces la mejor forma de entenderlo es armar una tabla, lo que se llama tabla de frecuencias. Básicamente lo que se hace es encolumnar cada uno de los valores de la variable, 0, 1, 2, 3, 4, y al lado colocar una columna de conteo. El objeto es analizar cuántas veces se da cada uno de los valores de la variable. Por ejemplo, yo digo, el 0 se dio una vez, acá. El 1 se dio una vez. El 0 nuevamente una vez. El 3 una vez. Y así sucesivamente, nuevamente el 0, ¿sí? Con cada uno de los valores. Y en definitiva, de la manera esta, recorro la totalidad de los datos que tengo y marco cuántos tengo. Claramente, al finalizar esto, lo que me tendrá que dar es la totalidad de los datos, que decíamos ahí 100 datos. Entonces procedo a armar lo que se llama las frecuencias absolutas, F minúscula sub A. ¿Qué es lo que hace eso? Dice cuántas veces se dio el 0, cuántas el 1, etcétera, etcétera. Cuento cuántos hay acá. Supongamos, vamos a dar un ejemplo, que haya 20 casas sin hijos de 0 a 12 años, que haya 28 casas con un hijo, que haya 32 casas con 2 hijos, que haya 15 casas con 3 hijos y 5 casas con 4 hijos. Si no hice mal la cuenta, esto da 100 casas. Ahora bien, hay otra columna que se puede hacer, que es la de frecuencias relativas. ¿Qué es la frecuencia relativa? Nos dice relativamente cuántos datos hay con ese valor respecto de la totalidad. Uno dice la frecuencia relativa de un cierto valor x sub i se conforma como la frecuencia absoluta de ese valor x sub i sobre la sumatoria de la totalidad de las frecuencias absolutas. En el ejemplo nuestro, la sumatoria esta, ¿qué es? Es la suma de estos, ¿vale? 100. Por lo tanto, acá va a ser 20 dividido 100, 0,20, 28 dividido 100, 32 dividido 100, 15 dividido 100 y 5 dividido 100. Claramente la suma tendrá que dar 1. Hay otra columna más que se puede hacer, es la de frecuencias absolutas acumuladas. Absoluta lo indica el subíndice A. Y acumulada lo dice que es una F mayúscula. O sea, las F minúsculas marcan frecuencias simples. Absolutas, subíndice A, relativas, subíndice R. Frecuencias acumuladas es la F mayúscula. Absoluta, subíndice A, y claramente tendremos relativas, subíndice R. Vamos a explicar qué es la frecuencia absoluta acumulada. Es muy simple, la frecuencia absoluta acumulada, F sub A de x sub i, que es la sumatoria de las cantidades de los valores menores o iguales que este f de x sub i.
Dicho formalmente, sumatoria x sub j menor o igual que x sub i, f sub a de x sub j. Esto probablemente no se entienda, pero con un ejemplo se va a ver muy fácil. Si uno dice f sub a de 2, ¿qué es lo que dice en definitiva? Sumatoria de los x sub j menores o iguales que 2 de las frecuencias simples absolutas. ¿Qué significa esto? Sumo todas las frecuencias, las f sub a minúsculas, para x menores o iguales que 2. Es decir, sumo 20 más 28 más 32 y eso me da la f mayúscula sub a para 2. Eso nos va a dar 80. Otra manera de pensarlo es esta, decir, ir acumulando las f minúsculas. Por ejemplo, acá lo único que hay antes son las 20 estas. En el que sigue, lo que hay es lo que tenía de antes, las 20, más las 28 estas, que son 48. Claro, da lo mismo que hacer la suma de las dos estas. En el que sigue, 48 más 32 da 80. Nuevamente lo mismo que hacer esto más esto más esto. Y así, continuando, 95, si 80 le sumo 15, y si le sumo 5, 100. Claramente, lo acumulado finalmente tendrá que coincidir con la suma de las f minúsculas sub a. Y la frecuencia relativa acumulada es bien simple. Lo único que tenemos que hacer es dividir cada una de las f mayúsculas sub a, o sea, de las frecuencias sub a, dividirla por la cantidad de datos que tengo. En este caso 20 dividido 100, 48 dividido 100, y así nos va a dar 0,20, 0,48, 0,80, 0,95. Claramente el último valor tendrá que ser 1, porque reuní la totalidad de los datos. Y esto es todo lo que uno hace con una tabla de frecuencias. Claramente es mucho más simple analizar el conjunto de datos que el conjunto de todos los datos originales. Los datos originales están ahí, pero no son analizables. Si lo reúno de la manera esta, es más simple. ¿Qué tendríamos que hacer ahora? Gráficas. Porque en definitiva lo que se dice es un gráfico vale más que 1000 palabras. Para lo cual lo tenemos que hacer, en un instante lo vemos, pero la recomendación es, cuando uno haga gráficos, tiene que hacerlos bien. Porque si los hace mal, y es muy común hacerlos mal, por la vista lo que entra es lo que el gráfico dice. Y si se hace mal, en definitiva uno se engaña a sí mismo o a otro. En un instante vemos cómo graficar esto. Gracias.